Así que Dios, para revelarnos algo, primeramente nos tiene que dimensionar en la misma dimensión en la que está la palabra que Él dijo, para que nosotros nos conectemos con el espíritu de la palabra y podamos entonces navegar en esa misma dimensión, en ese mismo nivel de dimensión. Entonces Malhut, tú operas en dimensiones espirituales maravillosas, porque Malhut es el reino revelado, porque misterio es una verdad que no ha sido revelada. Deja de ser misterio cuando se te revela. Y ya no es un misterio, es una revelación. Es verlo, es tocarlo. ¿Entiendes? Es tocarlo, es palparlo. El mundo visible fue hecho. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo visible fue hecho desde el mundo invisible. Tú en el reino tienes acceso al mundo de la existencia. Simplemente atrapa las bendiciones y lo trae al mundo manifiesto. Entonces en el mundo manifiesto se ve cuánto Dios te ha bendecido en todo el ancho y amplio sentido de la palabra. Y ahí es cuando se cumple. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque se te reveló tu Dios. Se te reveló su grandeza. ¿Desde dónde? Desde tu nivel de conciencia. Inteligencia espiritual nos va a enseñar a sacar de las peores crisis. Toma nota si nunca oíste esto. Si no lo oíste, pues lo dije 10,000 veces, pero te lo digo 10,001. De las peores, inteligencia espiritual nos permite sacar de las peores crisis las mejores oportunidades. ¿Cómo? De una peor crisis tú sacas una mejor oportunidad con inteligencia espiritual. ¿Ya saca? Y la base de data de la inteligencia espiritual es la conciencia. El subconsciente tiene mucha información espiritual. Y cuando la conciencia te quiere jugar una mala pasada, tú no operas con una conciencia humana, sino desde el subconsciente. El subconsciente entonces le da la información correcta a la conciencia, y tu conciencia opera en un nivel de revelación donde tus niveles entonces de inteligencia se operan alineados con todo esto que mencioné anteriormente, y tú vives una vida sabia. Sí, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo entre los muertos también les dará vida en sus cuerpos mortales mediante el espíritu que mora en ustedes. Sigo. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, han de morir. ¿Oyeron? Esto aquí, esto es una sentencia de muerte subliminal. Aquí Pablo en Sot, acuérdense que Sot es el cuarto estado de interpretación hebrea para escudriñar las escrituras. Pablo es el estado que descodifica los misterios. Pablo en Sot dice: hago un escáner en Sot, y lo que entiendo es lo siguiente: el que vive en la carne va a morir. ¿Va a morir a qué? Ojo. Pablo nos enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo. Y agrega, para los que no viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Pablo entiende, Pablo aquí no está hablando de salvación. Si tú lo analizas en Peshat, que es el primer estado de interpretación hebrea, tú dices, bueno, ¿cómo? Tú no lo entiendes. Tú dices, pero bueno, Pablo, si tú me presentas como nadie el plan de salvación, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres con tu corazón que Dios levantó entre los muertos, será salvo. Es decir, Pablo nos presenta el plan de salvación clásico. ¿Cómo ahora me habla de que el que vive conforme a la carne mueve? A ver, ¿cómo? Porque Pablo no está hablando ahora de salvación. Pablo está hablando de operaciones en niveles espirituales. Si vives en la carne, te vas a morir antes estos niveles de operaciones. No tendrás acceso a las bendiciones. No podrás activar tus herencias espirituales. Pablo es el mismo que dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Por eso Él nos mete en Cristo. Pablo nos mete en Cristo. El único que se le para un poquito al lado a Pablo es Juan, que se le revela a Cristo como árbol de vida.
Juan dice, el árbol de vida, el cual no se comió Adán porque operó fuera del reino en la carne. Cuando operamos en la carne, no estamos operando en el reino. Y dejar eso quietito ahí porque me voy a enredar. Y Juan saca el árbol del Edén, interpreta que la espada que rodeaba el huerto del Edén, donde estaban todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, que no sabía lo que era, porque nunca Adán lo descodificó, nunca se lo comió, prefirió el árbol de la desobediencia. Cuando alguien se come en la desobediencia, automáticamente se anulan la vida del Espíritu, las revelaciones, la bondad, la grosura del Padre. Y esto es lo mismo que está predicando Pablo. Y Juan dice, y Juan se le revela que por medio de Cristo, la espada que atraviesa a Cristo, Cristo se mete. Había una espada rodeando el huerto del Edén que no nos daba acceso a las bendiciones, pero Cristo en la cruz del Calvario, cuando es crucificado, una espada, una lanza lo atraviesa y automáticamente esa espada queda anulada. Vamos, te estoy hablando en Sot, necesito que me interpretes esto. Y Juan saca ese árbol del antiguo pacto y lo trae al nuevo pacto y dice ahora, Cristo es el árbol de la vida. Vamos. Y Juan nos da una clase del árbol de la vida como nadie y nos enseña que él dijo que yo soy la vid verdadera, ustedes mis pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Y Juan nos habla del mundo llamado Atzilut. Atzilut en hebreo, traducido al español, significa emanación. Y nos presenta a Cristo ahora como mitad hombre y mitad Dios. Mitad hombre porque nació con un ADN, con una biología humana, una anatomía humana, pero con el otro ADN celestial. Por lo tanto, Cristo, Juan explica el misterio del árbol. Y por eso Juan habla y dice: en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era la expresión visible de Dios. Luego sigue bajando y dice: y todos los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, recibieron la potestad de ser llamados, de ser hechos, perdón, no llamados, de ser hechos. Eso es un nuevo nacimiento, hijo de Dios. Juan nos explica un nacimiento en el Espíritu, un renacimiento, un acceso al Espíritu en Sot. Pablo nos habla en un sentido más sencillo, pero luego cuando Pablo nos conecta aquí a Romanos, nos conecta de una vida al espíritu o una vida a la carne. Es decir, tú escoges qué tipo de cristiano quieres ser. Quieres ser un cristiano carnal que vienes a la iglesia pero no conoces el reino, versus al cristiano nacido de nuevo, nacido en el espíritu como el otro también, pero que opera en el espíritu, que se le abre el reino, que tiene acceso a los misterios espirituales, que opera como heredero del reino. Entonces, la tesis de Pablo se habla de cobrar la herencia. ¿Entiendes? La tesis de Juan habla de nacimiento espiritual. Pablo lo menciona como una pincelada, pero Pablo es más un Juan. Fíjate el nivel de Pablo. Que a Pablo decía, Juan o Pedro decía que los indoctos no podían entenderlo. Es decir, para entender a Pablo, tú tenías que operar en la misma línea de doctorado de él. Y Pablo interpretaba en Sot. En Sot, recuerda, te lo digo porque yo sé que suena nuevo. Sot, S-O-T. Sot es un estilo de interpretación. Es un nivel de interpretación que usan los hebreos para interpretar las escrituras, sobre todo para descodificar los misterios. Pablo predicaba en Sot. Si tú no tienes una mente Sot, tú no podrás entender los misterios de Pablo. Pablo decía: los humanos no entenderán, los carnales no van a comprender este asunto, porque estos temas han de entenderse y de digerirse espiritualmente. Si me ayudan poniéndome 10 minutos en mi pantalla, ya lo voy a agradecer. 10 minuticos. Entonces, el versículo 12 dice: así que, hermanos, somos deudores. Ojo,
A ver, conéctese con Pablo. ¿Alguien ¿puedo tener todo su sentido aquí? Conéctese con Pablo. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, mira de qué forma tan sutil él hace aquí un veredicto fúnebre. Esto es, aquí ahora hay un velorio. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Ay, qué lindo, Pablo. Qué sutil, qué sutileza tienes. Han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, entonces vivirán. Aquí está hablando de dos sentidos. Cristianos todos, sí, pero unos practican mucho vivir en la carne. Y solamente, ojo, dice, y solamente por el Espíritu uno puede hacer morir estas cosas. Si haces morir por el Espíritu las prácticas de la carne, entonces, buena noticia, vas a vivir. La pregunta es, ¿vas a vivir a qué? Si ya yo todo lo tengo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, vas a vivir a la vida del Espíritu. Vas a vivir bajo el Roá Ha'ai. Roá, realmente Roá termina en H y luego la palabra vida es la palabra Ai en hebreo. Pero cuando lo dice seguido, Roá Ha'ai, suena Roá Ha'ai, para que suene en hebreo. Entonces, cuando el Roá Ha'ai puede impartirte vida, porque no estás practicando, no andas demasiado en la chuleta, tú oras, tú lees. Por eso es que si tú eres un ser espiritual, tú tienes que conectar con el ámbito del Espíritu 24/7. Yo he dicho esto, orar es poderoso. Más poderoso que orar es mantenerte conectado con Dios. Porque tú orar es un ejercicio para entrar a conectarte. Imagínate que te mantengas siempre conectado. Es como que siempre estuvieras orando. Es que siempre estás oyendo a Dios, siempre estás hablando con Dios. Es una oración constante. Porque de verdad, cuando tú utilizas la palabra orar en hebreo, es un acto donde tú entras, donde tú haces tefilat. Es el acto donde tú entras y tú buscas el amor que hay escondido en tu corazón por Dios. Es decir, no es orar como lo pensamos nosotros con la mente occidental. Es un acto de muerte donde tú entras a amarlo y a ser amado por tu Señor. No entras a hablar, tú no entras a pedirle cosas. Voy a orar y lo que vas a ir a pedirle 500 cosas. No, eso no es orar en el término de tefilá. De hecho, los hebreos no dicen voy a orar, como decimos nosotros. Como si voy al mall. No, voy a Walmart. No, los hebreos dicen voy a hacer oración. Es decir, voy a hacer el ejercicio de buscar en mi corazón el amor escondido que hay por mi Dios. Que alguien diga amén en esta hora. Y mientras yo estoy allí, yo simplemente me estoy ocupando de mi amado. Yo simplemente le estoy diciendo te amo, Abba Padre, te necesito. Estoy aquí porque te quiero a ti. No me importa el mundo, no me importa la casa, los carros, no me importa la mujer, los hijos. No me importa nada ni nadie más que tú. Eso es tefilá. Eso es hacer oración. Claro, a nosotros no. Voy a orar, voy a hablar con Dios porque necesito $50 para echar el carro a gasolina. Eso no es oración. Eso es petición. Y estás pidiendo porque no tienes. Y no tienes porque no estás donde hay. Porque si estuvieras en el reino, todo te sobrara. Le hacía yo un cuento a un amigo mío. Y tengo un nuevo amigo, ¿no? que monta mucho bicicleta conmigo, cristiano. Viene, de hecho, ya está viniendo aquí a la iglesia. Solo era cuestión de tiempo. Mi gran amigo y hermano Joel. Y entonces él, obviamente, ve cómo Dios me bendice constantemente. Porque a mí Dios me bendice constantemente. Y yo estoy diciendo, me hace falta una máquina de hielo para mi casa. Por el lío de mi deporte, eso es otra historia. Y él me ve buscando y de momento digo, Joel, apareció la máquina. ¿Y eso cuánto te costó? Digo, no. Un primo mío me la regaló y dice, muchacho, pero tú sí que tienes suerte. Y le dije, no, papá, no es suerte. Es el favor y es la gracia de Dios.
cuando Él te conecta a otros que Él bendijo primero, pero que entienden que los bendijo para también ser de bendición para otros. A esos Dios les sigue dando porque tienen en todo lo que Dios les da, ellos le dan un toque, un fin espiritual con mentalidad de reino. Eso es mentalidad de reino. Por eso nunca nada te faltará, porque esa mentalidad tú la heredaste por tu asignación en el reino. Me estoy dirigiendo así porque ahí está mi primo casualmente, el que me regaló la máquina de hielo. Y yo quería una máquina de 100 libras y me dio una que hace 500 libras. La tengo pagada hace 3 días porque me sobra hielo. La tengo pagada. Ahora el hielo no hay donde meter hielo. Estoy por vender hielo en mi casa. Entonces él me dice, tú sí tienes suerte. No es suerte cuando operas en el reino. Esto es solamente un ejemplo. Cuando operas en el reino, ojo, lo creado y sus criaturas proveen para los hijos del Eterno. Eso es reino. Y Dios te bendice. Y Dios te bendice. Eso es reino. Entonces, pero si viven conforme a la carne han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No me quiero meter en hijos versus hijos. No me quiero meter. Ahora no me voy a meter ahí. Ahora de verdad que no me puedo meter ahí. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre, papito lindo. Aquí Pablo nos mete a una región de intimidad. Aquí Pablo nos destapa dimensiones de intimidad. ¿Estás aquí? Y en esta dimensión de intimidad ya no vemos a Dios como ese ser lejano que piensa, habla y nos bendice. No. Pablo nos mete a una dimensión de intimidad, en una dimensión tefilá, de intimidad, de amor, donde ya no vemos a Dios, como Señor, aunque lo sigue siendo. Lo vemos como nuestro papito, como nuestro papá. Por eso él dice, usa la palabra Abba, significa papito, papito. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, cuando tú operas en intimidad, intimidad te revela que en el reino no hay escasez, que en el reino no falta nada, que en el reino todo sobra, que en el reino todo es creado, todo está creado. No todo es creado, todo está creado. Y siempre aterrizo, y con esto cierro, porque si sigo leyendo esto no voy a cerrar. Y ya me quedan 17 segundos y contando, y descontando. Por eso es que Jesús se enfoca tanto en, creo que Mateo 6, Mateo 6, 25, él dice, no te preocupes por tu comida, no te preocupes por el vestido, no te preocupes por estas cosas. Y a mí esto me llamaba la atención. Yo decía, ¿por qué razón es que aún yo predico, no te preocupes por esto, pero yo me sigo preocupando? Y esto era un misterio para mí. Recuerda que misterio es una verdad que todavía no ha sido revelada. Es un tronco de verdad que todavía está ahí. Entonces, para ti es algo místico. Es un misterio, es algo que tú sabes. A ver, tú lo lees en la Biblia, pero no lo entiendes. Tú dices, Señor, ¿cómo tú me dices? ¿Cómo tú le dices cómo yo le digo al pueblo cristiano? No te preocupes por la comida, por el vestido, no te preocupes por nada. Cuando yo lo que he visto, que los seres humanos, lo que más se preocupan es por estas cosas. ¿Cómo yo aplico esto a la iglesia? ¿Cómo yo me voy a preocupar por la economía, por el dinero, por todo esto, Señor? ¿Cómo yo no me voy a preocupar por eso? Si es que si no tengo el dinero, no puedo pagar la renta de la iglesia misma. Entonces, es que había un eslabón perdido. Y el eslabón perdido era que yo no estaba de verdad operando ni viviendo en el reino. Entonces, en nombre de la fe, de una fe emocional, no una fe espiritual, yo me metí en retos por fe. Y no te preocupes por el dinero, va a suplir. Y Dios no suplía. Y me veía enredo, hermano. Yo llegué a tener
meses, 3 meses, porque a los 3 meses exploté como cachimba. De un budget mensual de 26, 27 mil dólares. Mensual había que producir eso. Dímelo. Y Dios, por fe. No es así. No es así. Entonces Jesús viene y te enseña. Y te dice algo. Y la palabra lo enseña. Pero si no nos los revela el Padre. Porque el Padre solamente va a revelar ciertas cosas. Ojo, una vez que nosotros hicimos el ejercicio de practicar tefilá, de vivir en intimidad. Es ilegal el darnos algo si antes no fuimos gestados por ese algo. A ver que se te revele esto, porque esto te va a cambiar la vida para siempre, pero para siempre. Es una dimensión donde se comienza. En el reino, tú eres introducido al reino, ojo, por medio de Cristo. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza a introducirnos al reino. Y hay una cátedra, léete cuando él está hablando con Nicodemo, que él dice es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Ojo, tienes que tener un bautismo en agua y tienes que tener un bautismo espiritual para entonces entrar como nueva criatura. Bautismo en agua. Hay hijos de Dios que no son introducidos al reino porque solamente han nacido del agua. Acuérdate que Jesús aquí le está hablando a ver, la temática entre Jesús y Nicodemo, número 1 es nacimiento. Nacimiento de agua, un bautismo, amén, acepté a Cristo. Y luego un nacimiento a la vida del Espíritu. Esto es una locura. Esto es por medio del Olam Hasifat, del mundo de la revelación, donde tú tienes intimidad con el Padre. Y Pablo lo que está metiendo esto dice, Abba Padre. Pablo nos mete a una dimensión de intimidad, donde a ti se te abren los ojos del entendimiento. Y por eso es que lo explica tanto en Efesios capítulo 1, versículo 15, 16, 17 y 18. Y Pablo nos da una cátedra porque es una dimensión espiritual. Y él dice, los carnales van a morir. ¿A qué? A esta dimensión. Pero los espirituales, sin embargo, van a poder decir, Abba Padre, papito lindo. Papito lindo. Ay, Dios mío. Yo quisiera tener ahora 40 horas para explicarte esto. Y cuando tú operas aquí, se te caen como unas escamas de tus ojos y tú comienzas a ver lo que el Padre ve, lo que el Padre hizo, lo que el Padre tiene. Y entonces ya yo puedo decir que ya yo no vivo preocupado por el dinero, ni por la renta, ni de mi casa, ni de aquí. ¿Por qué? Porque en el reino hay tanta provisión que el Padre ya determinó, ya predeterminó, ¿entiendes? Ya predeterminó todo lo que a mí me hacía falta antes que yo registrara en mi cabeza que me hacía falta. Malhut es el mundo revelado, es la boca de Dios, es un sitio donde las criaturas proveen para los hijos, donde todo lo creado ¿qué? Por ejemplo, un árbol provee,